Cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, trabajadores y estudiantes. Por supuesto, la ciudadanía del departamento de Córdoba, y donde pues cada domingo nos escuchan y nos observan con relación a la lectura que hacemos de esta columna de opinión, este espacio que muy gentil y amablemente el Meridiano de Córdoba nos ha posibilitado para que pues podamos compartir reflexiones académicas alrededor de temas, de problemas, de asuntos que tienen que ver con la vida cotidiana, con la vida diaria, no solamente del departamento, sino del país, y por supuesto una mirada a fenómenos y hechos internacionales. Así que esta columna la hemos, digamos, utilizado como un espacio pedagógico, didáctico, académico, de reflexión permanente, con el propósito esencial de dar elementos de juicio a la ciudadanía, darle elementos de reflexión, de crítica, de argumentación y de debate público. De eso se trata. Esa es una de las funciones del ejercicio académico, esa es una de las funciones de la academia, es decir, aportar, que el conocimiento no solamente quede, digamos, enclaustrado en cuatro paredes, o que la podamos compartir con un número muy reducido de personas, sino que el conjunto de la sociedad pueda tener acceso a ello. Así que ese es el objetivo y ese es el propósito de esta columna, donde hemos venido trabajando una serie de temas. Muchos de ellos hemos tratado de desarrollarlos con amplitud para que haya una secuencia, como han sido los últimos temas que hemos abordado alrededor de cómo mueren las democracias, pues, es decir, hacer una mirada analítica, interpretativa a un fenómeno que en las últimas, yo diría, 2 décadas ha sido determinante en las democracias latinoamericanas, y donde Colombia no es la excepción, y por eso es importante analizar esos fenómenos para poder tener elementos claros de por qué se han generado, cuál ha sido su historia y por supuesto cuál es el momento por el que atravesamos. Así que en el marco de esa reflexión de cómo mueren las democracias, decíamos en la columna anterior que tenemos la percepción clásica de que las democracias mueren cuando hay acciones militares, cuando hay golpes militares, cuando se derroca un gobierno por la vía de la fuerza y se instaura uno nuevo. Pues esa es una concepción clásica muy tradicional que ha existido en las democracias occidentales, pero tenemos que decir que no es la única forma de cómo una democracia se puede quebrar o una democracia puede fallecer. Son las mismas vías democráticas las que también generan sus propias contradicciones y sus propios quiebres. Me estoy refiriendo cuando se eligen autócratas en el poder, que una vez asumen su posición, comienzan a reformar las instituciones, y una de esas instituciones son las constituciones. Se cambian esas constituciones y hay una tendencia de perpetuación en el poder, haciendo que las democracias retrocedan. Esas también son formas nuevas, alternativas de cómo se puede, digamos, eliminar una democracia. Ese es el análisis que he venido haciendo, y por eso hoy quiero continuar ese análisis con el autoritarismo y quiebre de las democracias. En análisis anteriores abordé las razones que inciden en la muerte o derrumbe de los sistemas democráticos. Allí se precisó que no solo las vías clásicas y tradicional que ha imperado en la cultura política occidental, que evidenciamos por medio de acciones militares y golpes de Estado a las cuales nos acostumbramos en este momento, como una especie de regla general para entender y explicar cómo mueren las democracias, sino que han emergido nuevas formas de acciones democráticas que, una vez instauradas, también inciden en la caída de las democracias. Nuevas formas que se validan y legitiman en las urnas, es decir, a través del ejercicio electoral, en donde emergen los nuevos autoritarismos. En este orden de ideas se podría intentar un análisis de las características de estas nuevas formas de autoritarismo y las razones por las cuales emergen. Para tratar de responder a estos planteamientos, me remitiré al politólogo y profesor de la Universidad de Yale, Juan Lynch, de origen alemán, quien fue formado en plena Guerra Civil Española, que dedicó gran parte de su carrera intelectual a estudiar y comprender la forma como mueren las democracias, cuyas reflexiones se pueden encontrar en su libro La quiebra de las democracias, publicado en el año 1978. Para el profesor Lynch, existen 4 características que evidencian la conducta de un líder autoritario cuando ejerce el poder político. Primero, rechazo o débil aceptación de las reglas democráticas que regulan el orden social y que se expresan en el rechazo de la Constitución o la voluntad de no acatarla, mediante medidas antidemocráticas, como incumplir o suspender la Constitución o restringir los derechos políticos o civiles básicos. Segundo,
negación de la legitimidad de sus contradictores políticos, a los cuales estigmatizan y señalan de subversivos, contrarios al orden constitucional. Además, los descalifican, señalándolos de ser una amenaza para la seguridad nacional. Tercero, tolerancia a la violencia o fomento de la misma. Esta conducta se manifiesta cuando establece vínculos con grupos armados u organizaciones violentas al margen de la ley, con las cuales estimula, neutraliza, margina o eliminan a sus adversarios. Cuarto, predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación, cuando se apoyan leyes o políticas que restringen el derecho a la manifestación, críticas al gobierno y organizaciones políticas. Asimismo, amenazan con medidas legales a personas pertenecientes a partidos de la oposición, de la sociedad civil o medios de comunicación. Son las 4 características con las cuales nosotros podemos identificar un gobernante autoritario, un gobernante que desconoce el Estado de Derecho, que desconoce las normas sobre las cuales se les da el orden y el funcionamiento a una sociedad. Entonces, digamos, son 4 características que el profesor Lynch define muy claramente cómo nosotros podemos identificar a un gobernante autoritario. Cuando un líder político cumple una de estas características, debe ser motivo de preocupación. Es común que los líderes populistas de izquierda o de derecha, que se definen como antisistemas, encajen dentro de estos criterios. Esto se evidencia en las democracias occidentales, en particular en América Latina. El surgimiento y ascenso al poder de estas formas de autoritarismo han sido edificadas bajo condiciones y contextos socioeconómicos deplorables, inequidades sociales, debilidad de la justicia, altos niveles de pobreza, inmensa concentración de riqueza, todo ello reflejado en una profunda debilidad institucional para responder a las demandas y necesidades sociales, cuando al divorcio entre el país político y el país nacional. La mayor parte de estos factores se han convertido en terreno fértil para que la historia se siga repitiendo en versiones distintas en Occidente durante el transcurso del último siglo, facilitando de este modo el arribo de un grupo de líderes a la política, entre ellos Adolfo Hitler, Getúlio Vargas en Brasil, Alberto Fujimori en Perú y Hugo Chávez en Venezuela, quienes llegaron al poder por las vías electorales, en alianzas con líderes políticos y élites económicas que creyeron que era posible controlar a una persona autoritaria y construir conveniencias ideológicas. No entendieron que perder la democracia es peor que perder las elecciones. Estos fenómenos políticos han nacido dentro de las mismas estructuras de poder político y como resultado de la debilidad de partidos desarticulados con la realidad nacional, la ausencia de una sociedad civil organizada y la escasa o nula cultura política de sus ciudadanos. Por ello, una de las grandes ironías de por qué mueren las democracias es que la defensa en sí de la democracia suele esgrimirse como pretexto para su propia subversión. En esto consiste esta reflexión, donde, siguiendo con ese análisis académico riguroso, dando elementos teóricos y dando elementos conceptuales para el debate, para la discusión. Aquí no estoy partiendo de que esto sea una verdad revelada o sea una verdad absoluta, no. En el mundo académico no se conciben verdades absolutas. En el mundo académico se discute y se delibera sobre esas verdades. Obviamente con argumentos y composiciones que nos permitan clarificar y profundizar en la comprensión de dichos fenómenos, que es lo que hemos tratado de hacer en esta interpretación de por qué mueren las democracias y las formas como las democracias mueren. Y en esta parte, cuando hablamos de los autoritarismos, es como en esa muerte de las democracias se da el ascenso por las vías electorales de nuevos liderazgos que han nacido fruto de unas condiciones sociales precarias, donde hay, digamos, unas inequidades sociales, hay una pobreza, hay un desarrollo económico tenue. Todos son, digamos, un escenario propicio que hace posible que surjan liderazgos antisistemas, sean de izquierda o de derechas. Y esos nuevos liderazgos llegan por las vías electorales al poder y es desde allí donde se generan los cambios que aquí acabo de mencionar. Una tendencia a perpetuarse en el poder, una tendencia a debilitar las instituciones y en su conjunto pues es la democracia a la cual tenemos que apuntar en términos de su fortalecimiento. Es la democracia, como ya he dicho en columnas anteriores, el resultado de los grandes consensos que en la cultura política occidental hemos construido como la mejor forma de gobierno. Si bien es cierto no es la más perfecta, la democracia, digamos, es una forma de gobierno que hay que tratar de
perfeccionar, de hacerla mejor cada vez más, pero es lo que hoy tenemos y es lo que de una u otra manera tenemos que defender y fortalecer, porque nos permite a todos construir. Entonces, son esas democracias las que hoy se ven amenazadas a través de las propias estrategias que se han creado. Así que este es un análisis muy importante porque es la experiencia que estamos viviendo en América Latina, es lo que América Latina ha venido sufriendo en las últimas décadas y Colombia no es la excepción. En consecuencia, pues ese es un análisis para que lo discutamos, es un análisis donde hay elementos de juicio que se pueden cuestionar, de eso se trata, como decía al principio, pero lo que queremos es contribuir con una mirada académica a comprender, a dar una mirada a todas estas realidades, dar una mirada a todos estos fenómenos y tratar de comprender por qué sucede, cuáles son las razones que han generado lo que hoy ha venido pasando, no solamente en América Latina, lo que está pasando en Estados Unidos con el ascenso de Trump al poder, que también es un reflejo claro de cómo un líder que llega con una visión antisistema trata de hacer unos cambios que debilitan las instituciones democráticas de una de las democracias más antiguas del mundo. Eso son evidencias claras, lo que ha venido pasando en Europa. ¿Sí? En fin, yo creo que allí hay elementos de juicio muy importantes que, repito, quiero seguir compartiendo con toda la ciudadanía y por supuesto con los estamentos universitarios para generar el mayor diálogo posible, el mayor debate posible que permita que la ciudadanía se ilustre y tenga una comprensión mucho más amplia de todos estos fenómenos.